Vamos a hacer la deducción de la ecuación de Benesi y Hildebrand. Esto va a ser para determinar la constante de formación de un complejo de estequiometría 1 a 1. Aquí tenemos la reacción de formación del complejo, el equilibrio, y cuya constante de formación aparente va a ser la concentración del complejo, que es esto de acá, dividida por el producto de la concentración del ion metálico libre y el ligante. Se van a omitir las cargas por simplicidad. Entonces, recordemos la ley de Beer-Lambert, en la que dice que la absorbancia va a ser igual a un coeficiente de absortividad molar por el largo de nuestra celda por la concentración de la especie en cuestión. Si consideramos que tanto el metal, el ion libre, como, como el complejo absorben V visible, entonces la absorbancia va a quedar de la siguiente manera. Entonces, esta expresión de aquí sería la absorbancia que presentaría el complejo, y esta de acá sería la absorbancia de el ion libre. Nótese que ambos tienen su propio coeficiente de absortividad molar. Entonces, del balance de masa en el que la concentración total del metal va a estar dada por la suma de la concentración del ion metálico más la concentración del metal en el complejo, que es básicamente el complejo, vamos a despejar la concentración del ion metálico libre. Entonces vamos a tener que la concentración del ion metálico libre va a ser igual a la concentración total del metal menos la concentración del complejo. Y esto lo vamos a sustituir acá. Y entonces tenemos que la absorbancia va a ser igual a esto de acá y ahí está. Nos conviene hacer la multiplicación para tener toda la ecuación desarrollada. Listo. Aquí multiplicamos este por esto y esto por esto. Ahora, como tanto el ion metálico libre como el complejo absorben, a mí solo me interesa tener el dato de absorbancia del complejo. Por lo tanto, tenemos que restarle a esto la absorbancia que presenta el ion metálico libre. ¿Y eso cómo es? Pues resulta que en ausencia de ligante, es decir, la absorbancia cuando el ligante vale 0. Cuando no tenemos ligante, tenemos que, pues si la concentración de nuestro ligante es 0, también lo va a ser la concentración del complejo, porque no hay con qué formar el complejo si no hay ligante. Entonces, si no hay ligante, no hay complejo. Bajo estas condiciones, si nos fijamos en la expresión de la absorbancia completa, pues tenemos que este va a ser 0 y este de acá va a ser 0. Entonces, la absorbancia en ausencia de ligante va a ser igual a, y nos queda únicamente este término de acá. Y esto se lo vamos a restar a la absorbancia completa, ¿no? Esto sería básicamente como nuestro blanco, ¿no? Nuestra disolución antes de comenzar a agregar el ligante. Entonces tenemos que la absorbancia menos la absorbancia cuando no hay ligante va a ser todo esto corresponde a la absorbancia, la completa.
Y ahora le vamos a restar la absorbancia en ausencia de ligante. Esto de acá es A cuando L vale 0. Y si vemos, este y este son iguales y de signo contrario, entonces se van. Y tenemos entonces esto de aquí. Listo. Aquí, si se dan cuenta, podemos factorizar esto de acá, puesto que ambos términos lo comparten. Entonces tenemos que A menos A cuando L vale 0 va a ser igual al largo de mi celda por la concentración del complejo, y esto por la diferencia de coeficientes de absortividad molar. Entonces, pues esto es una diferencia a la que vamos a llamar delta A, y esto es otra diferencia a la que vamos a llamar pues delta epsilon, ¿no? Ahora vamos a reescribirla y tenemos que delta A va a ser igual a delta epsilon por el largo de la celda por la concentración del complejo. Hasta aquí, pues todo bien, ¿no? Ahora, recordemos que de la constante de formación podemos obtener una expresión para la concentración del complejo, que nos quedaría de la siguiente manera. Que la concentración del complejo es igual a la constante de formación por la concentración del ion metálico libre por la concentración del ligante libre. Entonces, tenemos que delta A va a ser igual delta epsilon por el largo de mi celda por la constante por concentración del ion metálico libre por la del ligante libre. Ahora, aquí tenemos un pequeño problema, porque cuando nosotros experimentalmente agregamos ligante, agregamos una concentración total de ligante. Pero resulta que la concentración total de ligante va a ser igual a la concentración de ligante libre, que es esta, más la concentración pues, de ligante en el complejo, ¿no? Sin embargo, si nosotros ponemos un exceso de ligantes y esto lo damos en exceso, entonces una pequeña parte pues va a formar el complejo, pero como está en exceso, podríamos hacer la aproximación de que la concentración total del ligante equivale a la concentración del ligante libre, ¿no? Entonces, pues peccata minuta, lo podemos dejar de esta manera. Ahora, del balance de masa, recuerden que era la balance de masa del metal, que era el metal total, es igual al ion metálico libre más el metal en el complejo. Aquí podemos sustituir esta misma expresión de acá. Entonces tendríamos que la concentración total de metal sería a la del ion libre más el producto de la constante por la concentración del ion libre por la concentración de ligante libre. Esto se puede factorizar y tendríamos la concentración del ion libre, de aquí sale un 1 y de aquí sale la multiplicación de estos dos términos, ¿no? Y tenemos esta expresión. Ahora me interesa encontrar una expresión de la concentración del ion metálico libre para sustituirla acá, puesto que la concentración del ion metálico libre va a variar en función de pues, la concentración total, ¿no? Entonces, me interesa sustituir esto por algo que pueda mantener fijo, y lo que puedo mantener siempre fijo es la concentración total pues del metal, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es despejar la concentración del ion libre
y nos va a quedar como la concentración total del metal partido por 1 más el producto de la constante por la concentración del ligante libre. Ahora, esto lo vamos a sustituir aquí y resulta que vamos a llegar a esta expresión de acá. Perfecto. Ahora podemos quitarnos para dejar como de este lado todo lo que nos importa y podemos pasar la longitud de nuestra celda pues dividiendo, ¿no? Al delta A. Entonces tendríamos delta A partido por la longitud del largo de mi celda y nos queda de esta manera. Y si se dan cuenta, ahora ya tenemos una sola variable, porque el coeficiente de absortividad molar, bueno, la diferencia, pues va a ser única porque los coeficientes para cada especie son únicos. La constante de formación, pues es la constante, ¿no? Esa no puede andar variando, es lo que vamos a determinar. La concentración total del metal, pues la fijo operativamente, ¿no? Desde el principio. Y pues entonces solo podríamos variar la concentración del ligante que ya quedamos, que haciendo esta aproximación pues podemos escribir esto de esta manera, ¿no? Y entonces tenemos esto que va a ser un modelo no lineal. Ahora, la ecuación de Benes y Hildebrand es un modelo lineal, entonces tenemos que linealizar esta ecuación. Vamos a observarlo un poco y si obtenemos el recíproco de ambos lados, es decir, volteamos toda nuestra ecuación, pues vamos a obtener lo siguiente. Hasta ahí todo bien. Ahora, nos damos cuenta que como aquí arriba tenemos una suma, podemos partir esta suma en dos, que sería de esta manera. Estas dos se van, se vuelven 1 y al final tendríamos esto. Listo. Si se dan cuenta, esto ya tiene pinta de una línea recta, en la que nosotros vamos a variar la concentración del ligante de manera experimental. Entonces, la podemos reescribir así. Y esto es ya una ecuación de la recta. Aquí tenemos lo que va a ir en el eje de las y. Esta va a ser la información que contenga la pendiente. Nuestra x pues va a ser 1 sobre la concentración del ligante y nuestra ordenada al origen va a ser todo esto. Ahora, a la ordenada al origen, de aquí en adelante pues vamos a llamarle ordenada. Vamos a escribirla como ordenada para evitar la confusión entre el largo de mi celda y la b de ordenada. Entonces vamos a colocarle ordenada. Y esto es ya la ecuación
de Benesy Hildebrand. Ahora, como resumen, después de todo este proceso, tenemos lo siguiente. Tenemos dos modelos. Nuestro modelo lineal, que es la ecuación de Benesy Hildebrand, que es esta que tenemos acá, en donde la pendiente nos va a dar esta información, la ordenada nos va a dar esta información, y ahora, si nos damos cuenta y las examinamos, vemos que si a la ordenada la divido por la pendiente, así, pues tengo esto, ¿no? Esta es la expresión de la ordenada, la dividimos por la expresión de la pendiente, hacemos el famoso sandwichazo, cancelamos los términos y vamos a obtener la constante de formación. Entonces, al dividir la ordenada por la pendiente, se obtiene la constante de formación usando la ecuación de Benesy Hildebrand. Ahora, también podemos obtener la delta epsilon. Veamos que, pues esta es nuestra pendiente, ¿no? Si a la pendiente la multiplicamos por la concentración total del metal, que es un valor que pues yo fijé desde el principio, ¿no? Como operador, estos términos se cancelan y bastaría con obtener el recíproco, que es 1 entre esto, lo que quedaría, 1 entre delta epsilon, para obtener delta epsilon. Y así puedes obtener tanto delta epsilon como la constante de formación mediante el uso de la ecuación de Benesy Hildebrand. La operación completa sería 1 entre la ordenada por la concentración total del metal. Y el gráfico que nosotros vamos a hacer va a ser esto. Graficar 1 partido por la concentración del ligante. Y de este lado, pues vamos a graficar en las Y's el largo de la celda partido por el delta de absorbancia. Y ahora para el modelo no lineal, aquí nuestra única variable es L. Vamos a variar L porque pues todo lo demás no son valores que varíen, son valores que se van a quedar fijos. Ya quedamos, ¿no? Ya quedamos que el delta epsilon, pues cada especie tiene su propio epsilon, ¿no? Y el delta, por lo tanto, pues no va a cambiar. La constante, pues es la constante, es la que vamos a determinar. La concentración total, pues está desde el principio fijada, ¿no? El 1, pues es un 1. ¿eh? Y otra vez la constante, ¿no? Entonces solo va a variar la L. Por lo tanto, la L, pues va a ser nuestra X. Y el resultado de este cociente va a estar en función de la concentración que agreguemos del ligante. Esta va a ser la gráfica que vamos a utilizar. Y ahora, con ayuda de Solver, en Excel vamos a determinar la KF y el delta epsilon.